Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la mesa 7 de Lógica y Argumentación. La primera de nuestras ponentes es Ivonne Tovar. Ella es doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como subdirectora de apoyo legal en petrolíferos de la Secretaría de Energía. Y el tema que nos presenta es la perspectiva pragmadialéctica en el redimensionalismo de la argumentación jurídica como una discusión crítica, específica e institucionalizada. Adelante. Buenas tardes a todos. Primeramente, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como al doctor Enrique Cáceres por esta oportunidad que nos brinda de exponer nuestros temas y encontrar un foro para la discusión de diversos tópicos en materia de filosofía del derecho, ¿no? Bueno, es todo un honor estar con ustedes y bueno, en estos 15 minutos que tengo de exposición, 20 minutos que tengo de exposición, voy a tratar de darles un panorama general de lo que es la pragmadialéctica y sobre todo, bueno, enfatizar en el concepto, en la definición que nos proporcionan de la argumentación, por una parte pragmadialéctica y cómo se aterriza la argumentación jurídica ya desde la perspectiva pragmadialéctica. Me voy a centrar únicamente en lo que es la definición porque creo que desde la definición hay varios elementos que podremos analizar, ¿no? Pero bueno, ese es un punto de partida para que posteriormente ustedes lo desarrollen. Pero bueno, en ese contexto les voy a dar los 4 temas que vamos a analizar es, primeramente, el surgimiento de la perspectiva pragmadialéctica en la Escuela de Ámsterdam. En segundo lugar, la noción de la argumentación. Tercer lugar, la perspectiva pragmadialéctica en la argumentación jurídica. Y cuarto, la reconsideración de la dimensión dialógica en el estudio de la argumentación jurídica, ¿no? Ese es el panorama general que vamos a ver en los siguientes 20 minutos. Bien, en esta primera lámina, quise exponerles lo que es el contexto general. Normalmente aquí en los países de habla hispana no está tan explorado el tema, que creo que es un buen punto de partida para comenzar con investigaciones en torno a la pragmadialéctica. ¿Cómo surge? Nos ubicamos en la década de los 70s, 80 en la Universidad de Ámsterdam con Frans van Emeren y Rob Grotendorst. Son 2 holandeses que trabajan en el Departamento de Comunicación Hablada, Teoría de la Argumentación y Retórica de la Universidad de Ámsterdam. Ellos básicamente toman como influencia las posturas pragmáticas de la filosofía del derecho, de la filosofía en general, que implica usar lo que es el lenguaje para la resolución de controversias, ¿no? En general. Y por otra parte toman la dialéctica a partir de los estudios de Aristóteles, Quintiliano, Cicerón, de los clásicos, y a partir de ahí buscan explorar lo que son la comunicación, la interacción que se puede generar en la discusión, la argumentación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estos autores van a crear un modelo de análisis y evaluación. ¿Qué va a implicar este modelo de análisis? En primer lugar, va a implicar… muchas gracias. Sí, más fácil. Muchas gracias. En primer lugar, el análisis va a requerir examinar los elementos que contribuyen a resolver una diferencia de opinión a partir de la estructura de argumentación. ¿Qué implica? Nos vamos a centrar en la estructura, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que se hacen valer y cuáles de ellos tienen sustento racional, ¿no? Aquí vamos a hacer a un lado, según los pragmadialécticos, vamos a hacer a un lado todas aquellas posiciones en las cuales se aluda a las pasiones y a las emociones. Para los pragmadialécticos, estas cuestiones son de carácter subjetivo y no pueden involucrarse en lo que es una discusión propiamente hablando. También en el análisis van a buscar la explicitación de premisas implícitas, es decir, aquellos presupuestos, aquellos enunciados que no manifestamos en un discurso, pero que entendemos que están puestos, ¿no? Entonces,
y la reconstrucción del discurso, es decir, cuáles fueron las ideas principales, cuáles fueron las secundarias, ¿no? La idea es desglosar lo que se va a decir, ¿no? En un discurso. Y por otra parte tenemos la evaluación. ¿Qué va a implicar la evaluación? Básicamente, aquí lo que buscan es indagar las inconsistencias lógicas que puedan estar presentes en una discusión, ¿no? ¿En qué momento una conclusión ya es válida o no es válida, ¿no? Y para eso ellos dicen, bueno, requerimos de la lógica para determinar cuándo una conclusión es válida. Eso por una parte de la evaluación. Y después ellos aluden a lo que son las reglas de una discusión crítica. Lo vamos a analizar, pero esas reglas de discusión crítica que se refieren al uso de enunciados para hacerlos valer en una discusión, por una parte, y dos, a un comportamiento razonable por parte de los que intervienen en un discurso. Lo vamos a ver en unos minutos. Pero ese es el modelo en general sobre el cual se basa Franz van Emeren y Rob Grotendorst para elaborar su modelo. Y en este intento de crear una dinámica de la argumentación, una postura de la argumentación, ellos dicen, bueno, en primer lugar, tenemos un interés subyacente que implica estudiar el discurso argumentativo como instancia de comunicaciones e interacciones verbales que deben evaluarse conforme a estándares de razonabilidad. Aquí la razonabilidad va a ser un punto clave. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, la razonabilidad no solo es el uso adecuado de la razón, sino que involucra una adecuada interacción entre los participantes en una discusión, ¿no? Ellos van a decir, bueno, aquí tanto el que presenta un punto de vista como el que lo ataca son igualmente importantes. Entonces, la idea aquí es dar el debido respeto a quienes intervienen en una discusión. Entonces, este es el interés subyacente. Y entonces aquí vemos que en la noción de la argumentación, ellos lo van a definir de esta manera. Va a ser una actividad verbal, social y racional orientada a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista mediante la presentación de una constelación de proposiciones que justifican o refutan la proposición expresada desde el punto de vista. Aquí, la actividad verbal va a implicar el uso del lenguaje, ¿no? ¿Qué va a implicar el uso del lenguaje? Bueno, saber qué enunciados tenemos que usar para sustentar un punto de vista. Ellos, a partir de John Searle y John Austin, usan los actos de habla para identificar cómo lo pueden usar los participantes en un discurso. Entonces, el carácter social justamente ya va a enfatizar la dinámica argumentativa entre los sujetos que intervienen. En la siguiente lámina les voy a presentar lo que son el protagonista y el antagonista, pero ellos dicen, bueno, para contextualizar la importancia de los sujetos que intervienen, tenemos que saber que los dos sujetos que intervienen parten de una sociedad que requiere considerar los puntos de vista que se van a externar a lo largo del discurso. Y finalmente el aspecto racional, ellos lo ubican como el adecuado uso de las reglas, ¿no? El uso de la razón para sustentar un punto de vista y las reglas que se tienen que respetar al momento de argumentar. Aquí en este punto ellos hacen una crítica al modelo de Toulmin y de Perelman, porque dicen, bueno, si bien ellos se habla de una audiencia, de un auditorio universal, dice, bueno, no lo veas como alguien pasivo, sino velo como alguien que te puede cuestionar tu punto de vista. Más allá de verlo como un simple lector, velo como alguien que te puede cuestionar. Eso por una parte. Y después dicen, bueno, tampoco es como ver aisladamente el tema de respaldo, argumento, garantía, porque dice, ese tipo de cuestiones te involucra considerar que están inmersos en un determinado discurso, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, finalmente lo importante es saber que hay una persona que está detrás que te va a cuestionar, ¿no? Pero esos cuestionamientos deben de tener cierto apoyo. Y entonces, aquí está la dinámica que plantean los pragmadialécticos para una discusión.
Aquí por una parte tenemos un protagonista que presenta un punto de vista. El punto de vista en general, dicen, es abierto. Se va a enfrentar contra un antagonista. ¿Quién es el antagonista? Aquel que expresa una duda y que no va a estar de acuerdo con lo que dice el protagonista. ¿Cuál es la idea de esta dinámica? Es descubrir si el punto de vista del protagonista es capaz de resistir a la crítica del antagonista. Es decir, por una parte el protagonista va a tratar de sustentar su punto de vista frente a las críticas o dudas que le va a estar expresando el antagonista, ¿no? Entonces, es una serie de dudas. ¿Cuál va a ser la resolución de la diferencia de opinión? Aquí recordábamos que mientras Habermas o Alexi buscan el consenso, para los pragmadialécticos la resolución de una diferencia de opinión es distinta. ¿Por qué? Porque aquí la resolución de una diferencia de opinión se va a resolver cuando el antagonista acepta el punto de vista defendido. Es decir, cuando el protagonista convence al antagonista de que sus dudas no tienen sustento o de que tiene un esquema argumentativo que sustenta su punto de vista. Por el otro lado, se puede resolver la diferencia de opinión si el protagonista retira su punto de vista a partir de las críticas que le formula el antagonista, ¿no? Entonces, la idea es saber que por una parte, cuando yo presento un punto de vista, va a ser cuestionado. Y por la otra, de que si alguien presenta un punto de vista, yo como antagonista lo puedo cuestionar, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que presentan los pragmadialécticos, ¿no? Que siempre va a haber alguien de este lado que me puede criticar y que yo también puedo criticar el punto de vista que alguien presente, ¿no? Entonces, este es en términos generales la dinámica que presentan los pragmadialécticos. A partir de aquí vamos a ver que los pragmadialécticos elaboran un modelo de discusión crítica. Y bueno, ¿qué es esta discusión crítica? Los pragmadialécticos la definen como un intercambio de perspectivas en el que las partes involucradas en una diferencia de opinión intentan sistemáticamente determinar si el o los puntos de vista en discusión son o no defendibles frente a las dudas o objeciones críticas, ¿no? Nuevamente, el tema del protagonista y el antagonista. Y nuevamente, ¿qué tenemos? Un presupuesto de un racionalista crítico y la falibilidad del pensamiento humano. Este punto de la falibilidad, ellos lo retoman de Popper, ¿no? De Karl Popper, donde dicen, bueno, es que el pensamiento siempre es falible y por consiguiente está sujeto a cuestionamiento. Entonces dicen, bueno, todos los puntos de vista los podemos cuestionar, no hay ninguno que tenga que ser sacrosanto, ¿no? Entonces dice, bajo ese supuesto podemos cuestionar absolutamente todo. Y aquí se presenta el escrutinio crítico de todos los campos del pensamiento, ¿no? Es decir, todos los ámbitos están sujetos a crítica. Y por otra parte, se presenta la razonabilidad en el acuerdo. ¿Cuándo se va a dar esta razonabilidad? Uno, cuando aquí esta razonabilidad supone sujetarnos a un procedimiento, que es el que vamos a ver en las 4 etapas que los pragmadialécticos trabajan, y la aceptabilidad que se logra de un punto de vista a partir del intercambio de argumentos y crítica reglamentado. Es decir, dicen, bueno, yo voy a dar una serie de reglas que los participantes tienen que considerar para que no se vea una imposición de una opinión, ¿no? Esas reglas las vamos a ver en unos minutos, en las siguientes láminas, donde básicamente va a ser es sustentar el punto de vista con esquemas argumentativos y llegar a conclusiones válidas, ¿no? Y entonces aquí ellos tratan de retomar el papel de la lógica para analizar cuando una decisión es correcta, ¿no? Entonces, este es en general. Y entonces aquí ellos parten de una serie de etapas de discusión. Estas etapas parten primeramente de una etapa de confrontación. Cuando se presenta una discusión y se pone en duda un punto de vista, ¿no? En las obras de los pragmadialécticos, ellos abordan discusiones muy sencillas, ¿no? Desde yo quiero ir a una fiesta, yo no quiero una fiesta, yo quiero invitar a Juan, yo no quiero invitar a Juan. Entonces, esa simple decisión ya involucra un conflicto, ¿no? Entonces, a partir de aquí se genera una etapa de confrontación. Después viene una etapa de apertura. ¿Cuál es esta etapa de apertura? Aquí lo que se busca es resolver una controversia. Aquí es donde vamos a asumir los roles de protagonista y de antagonista, ¿no? El que levanta las dudas y el que busca la adhesión a su opinión.
No, y aquí también se busca descubrir el terreno en común y fijar los compromisos procedimentales. En el ejemplo que ellos ponen de una fiesta, dicen, bueno, ¿a qué fiesta vamos a ir? Si tú estás refiriendo a la fiesta de las 6 de la tarde y del sábado y yo me estoy refiriendo a la fiesta de las 6 de la tarde del domingo, evidentemente tenemos puntos de partida distintos. Entonces aquí la importancia de saber a qué nos vamos a estar refiriendo y si lo que nos vamos a referir concuerda con las dos partes. En la etapa de argumentación, básicamente se busca que el protagonista presente sus argumentos a favor, dirigidos a superar las dudas del antagonista y refutar las reacciones críticas. Y aquí el antagonista investiga la aceptabilidad de la argumentación y externa las reacciones o dudas correspondientes. Nuevamente en el ejemplo que dan los pragmadialécticos de la fiesta, dicen, bueno, Juan quiere que María vaya a la fiesta. Bueno, y él presenta su punto de vista. El antagonista, Pedro, va a decir, no, yo no quiero que María vaya a la fiesta porque a ella no le gustan las fiestas. Entonces, él ya está expresando sus dudas, ¿no? Entonces, en esta etapa de argumentación se pone un punto de vista y se va a atacar. Y finalmente, la etapa de clausura, donde se establece si la disputa ha sido o no resuelta. Entonces, aquí dicen, bueno, ya tenemos las etapas, pero necesitamos reglas que estén guiando estas 4 etapas. Y entonces aquí dice, necesitamos un sistema de regulaciones que cubra los actos de habla necesarios para la realización de una discusión crítica encaminada a resolver una diferencia de opinión. Y ellos dicen, bueno, toda discusión debe de revestir un carácter eminentemente procedimental. Y aquí vamos a ver que una parte del énfasis que tienen los pragmadialécticos es en la naturaleza procedimental de las discusiones. Es decir, toda discusión supone un procedimiento donde tenemos que ver cómo se han comportado las partes. Y entonces aquí tenemos dos tipos de reglas que exploran los pragmadialécticos. Por una parte, las reglas de discusión crítica, cuyo objetivo es someter a prueba los puntos de vista, y un código de conducta para discutidores razonables, cuyo objetivo es clarificar las funciones que cumplen los participantes, sus contribuciones para resolver una diferencia de opinión y las reglas que contribuyen a una resolución racional. Es decir, ¿qué es lo que hacen las partes? ¿Qué es lo que hacen quienes intervienen en un discurso? Y entonces aquí tenemos el código de conducta para discutidores razonables. Aquí partimos de una regla de libertad, donde los discutidores no pueden impedirse uno al otro presentar puntos de vista o ponerlos en duda. Muy similar a lo que ya planteaba Alexi y Habermas, ¿no? No poner trabas a alguien que quiera poner en duda un punto de vista. Luego vienen otras reglas que se refieren a la obligación de defender o sustentar el punto de vista y cómo debemos de atacar, que los podemos ver en las reglas 2 a 8, donde básicamente se refiere a que tenemos que hacer el esquema argumentativo, regla de clausura y regla del uso del lenguaje. Estas reglas se van a presentar en la discusión crítica. Y bien, ¿cómo se aterriza esto en el derecho? En el derecho, básicamente, los autores es Harm Klosterhaus y Evelyn Fetteris, donde aquí es justamente el tema que les quería abordar, que la argumentación parte de cómo se concibe como una argumentación específica institucionalizada que forma parte de una discusión crítica orientada a resolver una disputa en donde el comportamiento de las partes y el juez representa un esfuerzo por resolver una diferencia de opinión. Aquí si lo desglosamos, el carácter especializado, vamos a partir de normas jurídicas y principios jurídicos. El carácter institucionalizado se refiere a que dice, bueno, las partes normalmente en un divorcio, por ejemplo, papá y mamá no van a estar de acuerdo, necesitamos un tercero neutral que dirima la controversia, ¿no? Entonces, este carácter institucionalizado refiere a un tercero neutral que ponga fin a una controversia. Y finalmente el carácter crítico que señala que un proceso jurídico se considera como una discusión crítica destinada a la solución de una controversia y aquí van a emplear las herramientas de análisis y evaluación en la argumentación jurídica. ¿Cómo se aterriza el análisis en la decisión jurídica? Bueno, es buscar básicamente que los argumentos partan del derecho válido. Que estemos basándonos en normas válidas y que los principios efectivamente correspondan al orden jurídico. Y después de ahí vamos a desglosar cómo está razonando el juez. Y la evaluación
Aquí vamos a ver el contenido, ¿no? Es básicamente ver que haya validez lógica en los argumentos esgrimidos y en las conclusiones y en el procedimiento de discusión, es decir, que no haya alguna interferencia por parte de uno de los participantes en la actuación del otro, ¿no? Por ejemplo, caso clásico, alguien esconde el expediente y ¿cómo resuelves? Entonces, ese tipo de conductas que interfieren en la resolución racional de una controversia, los pragmadialécticos las tachan como indebidas porque no llegan a resolver una diferencia de opinión, en este caso una controversia. Y entonces aquí lo que hacen los pragmadialécticos, ya para concluir, es dividir las etapas conforme a un proceso penal. Etapa de confrontación, se ve quiénes son las partes. En la apertura tenemos que tomar las reglas del procedimiento penal correspondiente, en este caso penal. La argumentación, se defiende el punto de vista y finalmente en la clausura el juez es el que decide si se defendieron o no los puntos de vista. ¿Y para qué nos sirve esta cuestión en derecho? Bueno, es básicamente para enfatizar la dimensión dialógica que tiene la argumentación jurídica. Más allá de la audiencia universal o particular, es ver quién nos puede estar presentando sus dudas y ante quién tenemos que defender nuestro punto de vista, por una parte, y también sensibilizarnos, ¿no? De que al momento en que el juez resuelve, tiene que considerar tanto lo que dijo el actor y demandado y no solamente lo que dijo el actor o el demandado, ¿no? Es decir, considerar a las partes que efectivamente intervinieron en un juicio, porque a veces, bueno, las sentencias a veces vemos que solamente se inclinan al lado del actor o del demandado, pero la idea es integrar todas las actuaciones que se vieron en un juicio, ¿no? Entonces, a partir de la pragmadialéctica se busca precisamente enfatizar, por una parte, el aspecto procedimental de la argumentación y por la otra, la necesidad de considerar a las partes que intervienen en un juicio, ¿no? Entonces, estos, en términos muy generales, los alcances de la pragmadialéctica. Y bueno, cualquier duda lo podemos conversar al final, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Ivonne Tovar. Siempre refrescante escuchar nuevas posturas argumentativas, en este caso sobre la pragmadialéctica. Vamos a continuar con Francisco Miguel Mora Cifuentes. Él es doctor en Filosofía del Derecho por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y máster oficial en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, donde actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Nos presenta el tema antiesencialismo, positivismo jurídico y giro hermenéutico, de nuevo sobre la metodología hartiana. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, obviamente, dos cosas. La primera, agradecer al doctor Enrique Cáceres la invitación para estar nuevamente aquí en estas jornadas. Creo que ya se están constituyendo como un referente para la discusión filosófica, teórica, en el más amplio espectro en nuestro país, y estoy muy, muy agradecido y muy contento de poder estar aquí. También quisiera externar mi agradecimiento al doctor Imer Flores por su confianza y por su apoyo para todo mi trabajo. Bueno, en segundo lugar, también decir que igual que el año pasado, pues mi participación o mi encuadre en la mesa es un poco dudosa porque esta mesa es de argumentación jurídica, pero bueno, yo voy a tratar un tema más referido de teoría y filosofía del derecho. Bueno, como su nombre, como el nombre indica, me voy a poner de pie, una disculpa. Como el nombre de mi ponencia indica, yo estoy desarrollando un proyecto de investigación sobre Herbert Hart. Ese proyecto de investigación consta hasta este momento de esas partes: una biografía y también una contextualización filosófica de su obra. Esta sería la segunda parte en la que me encuentro trabajando y donde tengo la primera oportunidad de exponerla en este espacio, en este foro. La tercera parte pues ya tendría que ver obviamente con la cuestión, digamos, de su teoría jurídica, por decirlo de alguna manera, y finalmente una parte más referida a su filosofía política,
Y en este esquema, una parte ya donde se hable sobre la recepción y crítica de este autor. Bueno, si tuviera que decir por qué seguirnos ocupando de Herbert Hart, bueno, yo creo que sin duda alguna pues sigue siendo quizás el filósofo del derecho junto con Hans Kelsen más importante del siglo pasado, ¿no? Y representante de la, pudiéramos decir, tradición positivista del derecho del siglo pasado. Y también, pues ayer mismo aquí el profesor Juan Vega nos brindó una conferencia sobre la figura de Hart y su influencia en la filosofía jurídica. Creo que ello pone de manifiesto pues su vigencia y el interés. También, bueno, recientemente el profesor Matthew Kramer, si no me equivoco, está por publicar o ya está por salir un libro sobre Hart dentro de la colección de grandes juristas. No sé si en esa colección es donde aparece el libro de McCormick sobre el propio Hart, creo que no. Y sobre todo, y quizás fundamentalmente, porque en Hart lo que encontramos es una verdadera propedéutica en el sentido de la expresión, ¿no? Es decir, Hart constituye un saber necesario, efectivamente, digamos, para incorporarnos a las discusiones filosóficas contemporáneas, y quien quiera estar quizás enterado del porqué de esas discusiones, pues necesariamente tiene que conocer el trabazón de su teoría y su propuesta teórica. Creo que eso justificaría que sigamos preguntándonos por su obra y discutiéndola y analizándola. Bueno, la primera parte, como les comenté, de hecho es un trabajo que ya está dictaminado y será de próxima publicación. Ahí proporciona una biografía una biografía mínima y también una contextualización filosófica. De hecho, tuve la oportunidad el año pasado de presentar ese mismo material en estas jornadas. Creo que ya esta parte la puedo dar por concluido, pero sin embargo, sí considero importante. Bueno, ahí tengo brevemente unos datos biográficos. Bueno, ya saben que estudió en Oxford, después que también ejerció la abogacía como barrister, que también participó en los servicios de inteligencia británicos. Después empieza a ser profesor ayudante y tutor de filosofía, ocupa la cátedra de Jurisprudence en el University College, y a partir de ahí pues digamos que su producción académica o su producción científica pues da un giro radical y empiezan a aparecer muchos trabajos. Bueno, va a Harvard, en el año 61 publica El concepto de derecho, en el 63 el libro de la polémica con Fuller, se retira de la cátedra de teoría del derecho, edita las obras de Bentham, y luego hay un episodio triste y un poco extraño, de una acusación ahí de espionaje, la publicación de sus ensayos de teoría y filosofía del derecho, y finalmente, podríamos decir, su muerte en el año de 1992. Bueno, ¿cuál fue el contexto filosófico? Y creo que aquí también intentaré irme rápido. Hart, efectivamente, nosotros lo ubicamos en el contexto de la filosofía analítica y de la filosofía del lenguaje ordinario, pero antes del ascenso de la moderna filosofía analítica, tanto en Cambridge sobre todo, se dio lo que se conoce como la revuelta antiidealista británica, ¿verdad? Y los principales nombres que traen a colación pues, son George Edward Moore y Bertrand Russell. Como ustedes saben, Russell fue también tutor de Wittgenstein, del primer Wittgenstein, que está influido por las ideas, digamos, del logicismo, del positivismo lógico y todo lo que de ahí deriva. Y después, pues, un quiebre, ¿no? Un quiebre donde efectivamente viene el segundo Wittgenstein y estas cuestiones, y el surgimiento, tanto en Cambridge como en Oxford, de lo que se conoció como la filosofía del lenguaje ordinario, ¿no? Que, digamos, sería una revalorización del lenguaje ordinario como objeto digno de consideración filosófica, y obviamente aquí es muy importante la obra de John L. Austin, ¿verdad? Bueno, eso podríamos decir
a muy grosso modo, que es su contexto filosófico. Yo lo explico y lo desarrollo en el paper. Pero lo que me interesa discutir ahora, y gracias que tuvimos el tiempo pude hacer este breve repaso, es detenerme un poco en la cuestión de la metodología hartiana. Como yo les comenté, yo creo que para la finalidad que pretendo en este trabajo, es decir, ¿cuál es a final de cuentas la respuesta que Hart hace a la pregunta fundamental, si quieren, de la naturaleza del derecho, del concepto del derecho? Pues es necesario indagar en primer lugar desde mi punto de vista, antiesencialismo o la estrategia, si se quiere, definicional antiesencialista de Hart. Posteriormente, obviamente, en su positivismo jurídico, y aquí creo que es muy importante distinguir al menos tres partes. Lo que Hart dice sobre el positivismo jurídico, es decir, la reconstrucción que él hace sobre el positivismo jurídico, pero también la reconstrucción, o más que la reconstrucción, la referencia que él hace a la doctrina del derecho natural. Porque si bien, digamos, él fue un autor que se opuso a la doctrina del derecho natural, no es menos cierto que también intentó indagar en el grano de verdad que se esconde tras la doctrina del derecho natural y de alguna manera recoger el buen sentido que podemos extraer de las doctrinas del derecho natural, teniendo ahí, por tanto, como una postura ambivalente. Entonces, una cosa sería lo que Hart dice sobre el positivismo jurídico, y creo que aquí, bueno, desde al menos de su artículo sobre el positivismo jurídico, la separación entre derecho y moral, obviamente la posterior publicación del concepto de derecho y sobre todo quizás en la entrada a una enciclopedia de filosofía donde él desarrolla específicamente lo que va a entender positivismo jurídico, creo que podemos tener una contextualización muy específica sobre esto. Y obviamente, aparte de lo que dice sobre el positivismo, lo que dice sobre el derecho natural, entender cuál es el positivismo jurídico hartiano, ¿no? Lo que nos llevaría obviamente a su reconstrucción del positivismo jurídico, a la tesis de la separación y obviamente después a lo que vendría a mantener en el postscript, con la duda de si efectivamente pudiéramos considerarlo un positivista incluyente, ¿no? Y aquí está Jorge Fabra y seguramente él sabrá mucho de estas cuestiones. Bueno, yo obviamente por cuestiones de tiempo no me puedo detener en todo el panorama metodológico. Como les dije, mi plan es centrarse en la estrategia definicional antiesencialista, en el positivismo jurídico y obviamente también en el denominado giro hermenéutico, ¿no? Yo creo que estos tres elementos proporcionan la clave para entender en este punto específico el pensamiento de Hart. Yo me voy a centrar única y exclusivamente a lo que es la estrategia antiesencialista y decir por qué considero efectivamente que esa sigue siendo la lectura o la mejor lectura que podemos hacer de esta parte. Bueno, en Minos, el diálogo atribuido a Platón, Sócrates le pregunta a un amigo anónimo, lo culmina a discutir la siguiente pregunta: dime, ¿qué es el derecho, no? Y efectivamente, creo que al menos desde entonces, esa pregunta ha sido lanzada por distintos filósofos o distintos pensadores, y no es extraño decir que la perplejidad o la duda que genera esa pregunta en el gremio de los filósofos del derecho, pues obviamente se radicaliza, ¿no? Todos obviamente recordaremos que efectivamente en el concepto del derecho, Hart abre el libro diciendo efectivamente que pocas preguntas se han formulado con tanta persistencia y respondido por pensadores tan serios, de manera tan diversas, tan extrañas y aún paradójicas como la pregunta de qué es el derecho. Pero bueno, obviamente los ejemplos se pueden multiplicar fácilmente, ¿no? Nino también en su libro Introducción al Derecho tiene citando a Hart, él también se hace alguna referencia a esta cuestión, o por ejemplo, mi maestro Máximo Latorre recientemente en un artículo dice: imaginémonos que llega un marciano, ¿no? Y que con capacidades sensoriales y perceptivas similares a las de un ser humano y nos pregunta ¿qué es el derecho? ¿Qué le diríamos, no? Dice, obviamente, pues es una pregunta sumamente embarazosa porque realmente no tenemos una respuesta satisfactoria. Bueno,
sabemos que esa parte Hart empieza a desarrollar y empieza a decir que quizás lo mejor que podemos hacer en esta cuestión es abordar la pregunta, si quieren, con cierta modestia o reconocer su dificultad, ¿no? Ese sería el primer paso, si quieren, para intentar dilucidar la cuestión. Y nos dice que todas las personas que se han ocupado de esa cuestión, nos dice que las cuestiones persistentes fundamentalmente son esas tres. ¿Cómo se relaciona y difiere el derecho de la moralidad? ¿Cómo se relaciona y difiere el derecho de la coerción? ¿Qué significa que sea el derecho un fenómeno basado en reglas y cómo éstas se caracterizan? Obviamente, dependiendo de la respuesta que demos a cada una de esas cuestiones, vamos a tener, si quieren, el santo y seña de la posición de cada uno de los autores, ¿no? Entonces así nos dicen que efectivamente hay quien ha visto la llave de la comprensión del derecho, del fenómeno del derecho, en el hecho de que el derecho está de alguna manera, sus normas son obligatorias o dejan de ser optativas en algún sentido para sus destinatarios, ¿no? O si quieren, que el derecho de alguna manera está respaldado en la amenaza, en la coacción o en la coerción. O también, por ejemplo, otros que dicen que la esencia de lo jurídico tiene que ver más bien con una doctrina ética moral, como algunas doctrinas del derecho natural, o bien como algunas doctrinas positivistas, ¿no? En el caso de la coerción. Ahora bien, ¿qué es lo que yo afirmo o lo que quisiera desarrollar sobre esta cuestión? Bueno, yo creo que en este punto particular, creo que Hart es relativamente claro al señalar que precisamente que uno de los grandes problemas que tiene que ver con la definición del derecho tiene que ver con que cuando analizamos la pregunta se lanzan preguntas del tipo que qué es algo, ¿no? ¿Qué es X? ¿Qué es el derecho efectivamente? Porque este tipo de cuestiones, obviamente lo que están planteando es una pregunta pues, ontológica, ¿no? Nos están planteando de entrada entender la naturaleza o el objeto mismo que intentamos indagar. Por ejemplo, las perplejidades, dice, comienzan de que en no pocas ocasiones la indagación de su dominio empieza con una petición de definición del tipo, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es un derecho subjetivo? ¿Qué es la posesión? Pero, efectivamente, Hart va a decir, al menos en este trabajo de 1952, si no mal recuerdo, definición y teoría en la ciencia jurídica, que esa es una estrategia equivocada. ¿Y por qué es una estrategia equivocada? Yo creo que ese hecho tiene que ver efectivamente porque ayer estaba aquí el doctor Imer Flores, y es precisamente porque el derecho, pudiéramos decir, es una entidad, entre comillas, especial, ¿no? Es algo cuya ontología escapa efectivamente a una descripción de tipo esencialista, precisamente porque no tenemos algo que designe, un objeto que designe eso en el mundo como tal, ¿no? Es decir, Hart dice, no hay nada simplemente que corresponda a los términos jurídicos y cuando tratamos de definirlo nos hallamos con que las expresiones que ofrecen en nuestra definición, que especifican tipos de personas, cosas, cualidades, acontecimientos y procesos materiales o psicológicos, jamás son el equivalente preciso de aquellos términos jurídicos, si bien se hayan conectado de ellos de alguna manera. Entonces, y aquí precisamente yo creo que eso... Cuando Hart hace frente a este problema, obviamente se va a hacer uso de la filosofía del análisis del lenguaje ordinario, porque dice, bueno, tenemos que entender en primer lugar que la misma forma verbal se emplea para pedir una definición, la causa, el propósito, la justificación de una institución o jurídica o política. Entonces, una cosa es definir algo, que puede venir de muchas maneras, obviamente. Otra cosa es pedir la causa de algo, lo que nos mete en el mundo de las regularidades, lo que nos mete en el mundo, efectivamente, si quieren, más empírico. El propósito de algo que nos mete sobre los fines que siguen, o efectivamente la justificación que ya nos mete en el dominio más de la normatividad, ¿no? Y si el derecho tiene que ver con todo eso, pues parece que obviamente va a reducirse a un tipo de definición, pudiéramos decir, simple. Otro aspecto también que es interesante, dice Hart, bueno, a lo mejor pudiéramos hacer un cambio o plantear, en vez de preguntarnos qué es el derecho, pudiéramos o qué es derecho, pudiéramos preguntarnos cuál es el significado de la palabra derecho, ¿no?
eso de alguna manera podría ser una estrategia, pudiéramos decir, obviamente antisencialista, o en el sentido de que pasa de una petición de la esencia a una petición de un significado, ¿no? Y con eso se surtiría cierto proceso de desontologización en el derecho mismo. Pero sin embargo, a Hart esta respuesta no le satisfacía del todo, porque eso, dice, parecería sugerir que la respuesta se puede encontrar en un diccionario. Dice, pero cuando alguien te pregunta que qué es el derecho o qué es un sistema jurídico, en realidad no te está pidiendo que le enseñes cómo usar las palabras o cómo pueden acudir a un texto que les dé el uso o las reglas de esa definición y solventar su duda con ello. Bueno, en un artículo que está publicado aquí en Problema y en otros varios trabajos que he estado siguiendo la estela, creo que esta afirmación puede generalizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Walushow en este trabajo que nos habla de unas lecciones de Hart, que la estrategia antisencialista del mismo pasa por la comprensión del uso de las distintas palabras asociadas al fenómeno jurídico en su específico contexto, dado que las mismas pueden recibir distintas interpretaciones o jugar distintos roles en circunstancias distintas. Obviamente, esta situación nos sugiere la primacía de la práctica, es decir, de un punto de vista interno para la comprensión de dicho fenómeno, y esto es una cuestión de primer orden. Obviamente, Walushow también dice, incluso hay un rechazo específico a la definición del tipo per genus et differentiam en la obra hartiana, ¿no? Y ese rechazo lo podemos encontrar tanto en el trabajo de 1952 como en el trabajo del concepto del derecho, ¿verdad? Y dice Hart, el problema es que, otra vez, la cosa, entre comillas, si pudiéramos decir de esa manera, que es el derecho, no tiene un correlato en el mundo en estricto sentido. Es decir, no podemos encontrar la familia a la cual pertenece ese derecho y, por tanto, que tenga al derecho como miembro. Y otro argumento que soportaría esta lectura antisencialista de Hart es obviamente que él reconoce que existen casos marginales, ¿no? O zonas de penumbra respecto a la aplicación del propio concepto. Incluso en la parte donde cierra el primer capítulo del concepto de derecho, dice efectivamente que no tiene como finalidad el libro proporcionar una definición, y otra vez, si por definición entendemos una regla que determine las propiedades necesarias y suficientes para determinar cuándo estamos ante un uso correcto de la palabra derecho. Dice, más bien, su propósito es hacer avanzar la teoría jurídica proporcionando un análisis elaborado de la estructura de un sistema jurídico nacional y mejorando la comprensión y las semejanzas y diferencias entre el derecho y la moral. Entonces, podríamos decir que el objeto en la teoría de Hart obviamente es la institución social compleja que llamamos sistema jurídico, un objeto que él considera puede iluminarse examinando nuestras formas ordinarias de hablar sobre las normas y los sistemas jurídicos, ¿verdad? Obviamente esto tiene implicaciones por lo que hace a su pretensión metodológica, ¿no? De ser, por una parte, una teoría general y descriptiva, pero sobre todo de ser un ejercicio de análisis lingüístico y de sociología descriptiva, porque ahí se conecta desde el punto de vista de las instituciones y sobre todo desde el punto de vista, pudiéramos decir, de la ontología social, ¿no? Bueno, ¿puede Hart, no obstante lo que he dicho hasta este momento, recibir una lectura esencialista? Bueno, de hecho, hay un pasaje en el propio concepto del derecho donde Hart afirma lo siguiente, ¿no? Dice, hay pues dos condiciones necesarias y suficientes para la existencia de un sistema jurídico. Por un lado, que aquellas reglas de conducta que son válidas de conformidad con el criterio último de validez del sistema jurídico deben ser obedecidas generalmente, y por el otro, que su regla de reconocimiento que especifica los criterios de validez debe ser efectivamente aceptada por sus funcionarios como estándares públicos comunes para la conducta oficial. Y aquí, obviamente, ya, digamos, hay opiniones, digamos, debatidas, ¿no? Por ejemplo, Brian Leiter sostiene que este fragmento solo admite una lectura esencialista, y esencialista también ha sido la interpretación y, por tanto, su concepción, entre comillas, sobre la naturaleza del derecho que algunos discípulos de Hart, sobre todo siguiendo a Raz, como Dixon y Scott Shapiro, dicen que cuando nos preguntamos por la definición del derecho o por estos temas, nos estamos preguntando por las propiedades
necesarias y suficientes de aquello que el derecho hace que sea ese objeto y no otra cosa. Bueno, y con eso termino. Yo pienso, podríamos decir para sintetizar, existen dos posturas, ¿no? Una postura antiesencialista respecto a la estrategia definicional hartiana, y hay una lectura que pudiéramos decir cae en un esencialismo. Sin embargo, yo pienso que la lectura de Hart debe de hacerse desde el punto de vista antiesencialista, al menos por las siguientes razones. Primero, porque eso se corrobora con el clima y el ambiente intelectual en el que participó, y de hecho fue él un personaje destacado, ¿no? La filosofía del lenguaje ordinario, aunque también es cierto que eso, por ejemplo, lo dice también Leiter. Raramente Hart argumenta como lo podría hacer Austin, ¿no? A lo mejor nada más el ejemplo de tener una obligación o verse obligado era un tipo específico de aplicación de la metodología que se utilizaba en ese momento. Porque también de esta forma es posible dar cabida a la especial, pienso, ontología social que deriva del planteamiento hartiano, y esto tiene que ver sobre todo con la idea de reglas constitutivas o de reglas secundarias. Y finalmente, porque el punto de vista interno, obviamente, también creo que recibe una mejor lectura desde una posición antiesencialista. Bueno, termino y una disculpa. Gracias a Francisco Miguel por su exposición, este recorrido sobre el trabajo de Hart y la postura antiesencialista. ¿Tienen alguna pregunta del público? Sobre el argumento, ¿qué relación hay con la interpretación en términos epistémicos de reconfigurar uno de los problemas severos de la verdad y la falsedad, que es el pensamiento apologético en nuestro tiempo? Adelante, Iván. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a contestar bajo la perspectiva que estoy manejando de la pragmadialéctica. Básicamente la interpretación, para lo que nos va a servir es para tener para centrar adecuadamente el tema de análisis que se va a sujetar a una controversia. Es decir, la pragmadialéctica solamente va a hacer referencia a la interpretación como un medio instrumental para centrar debidamente la discusión y que los participantes en la discusión puedan saber de qué se está hablando, ¿no? Porque aquí el papel lo que señala Van Emeren es que con una debida interpretación es posible que el protagonista pueda sustentar debidamente su punto de vista. Entonces, concretamente no profundizan tanto en el valor ontológico, simplemente es un uso instrumental que se da a la interpretación bajo la perspectiva pragmadialéctica. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, me permito entonces yo hacer algunas preguntas para los ponentes. Quisiera preguntarle a Ivonne si la perspectiva pragmadialéctica la has tratado de aterrizar a algún caso de estudio en específico. Sí, muchas gracias. Gracias, Carmen. Básicamente donde trabajé el estudio de la pragmadialéctica fue para el análisis del actuar razonable del juzgador, pero a partir de la problemática que implicaba que el juzgador decidiera conforme a su propia ideología, una postura que maneja Duncan Kennedy. Entonces, para responder a tu pregunta, yo usé la pragmadialéctica para centrar en qué momento la manera en que la pragmadialéctica proporciona elementos para que, a pesar de que el juez ya tenga decidido qué es lo que va a resolver conforme a su ideología, según lo que nos advierte Duncan Kennedy, bueno, tiene ciertos límites. ¿Y cuáles son esos límites? Es justamente considerar lo que dijeron las partes, ¿no? No es de que yo quiera resolver conforme a mi criterio y mi única limitante sean las normas y principios. Sí, son mi limitante, pero también con la pragmadialéctica descubrí que hay un criterio adicional, que es justamente no sacar de contexto las actuaciones procesales, ¿no? ¿Qué es lo que logró probar el actor? ¿Qué es lo que logró probar el demandado, ¿no? Entonces, a partir de esa restricción,
bueno, más bien a partir de esa identificación es posible identificar una restricción adicional del juzgador, ¿no? Entonces, nuevamente es contextualizar quiénes son los que participan en un momento dado en una decisión, ¿no? Entonces, quiénes están de por medio, ¿no? En una decisión. Entonces, eso en general donde lo he podido aterrizar. Pero también hay otro caso que estoy analizando, que es cómo se puede utilizar la pragma dialéctica en sede legislativa. Es decir, cómo un parlamentario tiene que, o bueno, el órgano en general, el órgano legislativo, tiene que considerar las distintas posturas que están en el Congreso y no es nada más de que, yo quiero que se decida esto, no, es considerar qué argumentos están del otro lado, ¿no? De la posición de otro partido político, e incluso del lado de la sociedad, ¿no? Qué intereses están de por medio, no sé, en el sector empresarial, en el sector social, ¿no? Entonces es ver cómo los participantes pueden establecer una restricción a las decisiones, ¿no? Entonces, básicamente es donde lo he aplicado. Esperamos que cuando tengas los resultados de la aplicación de la pragma dialéctica en el análisis legislativo, vengas a presentárnoslo. Sería muy interesante. Francisco, yo quisiera preguntar si has estudiado la pregunta que es el derecho, pero desde una postura analítica más actual. Por ejemplo, los trabajos que ha realizado el doctor Enrique Cáceres desde una perspectiva analítica para darle tratamiento a la pregunta que es el derecho. Bueno, a ver, yo entiendo ahí, bueno, la finalidad del trabajo, como dije, es partir de Hart, obviamente, porque desde ahí podemos entender y comprender las discusiones teóricas y filosóficas actuales. Obviamente yo entiendo que esa es una manera o una metodología también, digamos, que está sometida a presión o a una fuerte crítica, ¿no? Por una parte, obviamente, y aquí a lo mejor habría que ver con la pregunta específica sobre lo que es una teoría desde el punto de vista meramente descriptivo y la presión, por ejemplo, de una teoría como la de Dworkin, ¿no? Que integra valores y principios. Y luego obviamente está todo, que a lo mejor aquí es donde el doctor Enrique Cáceres estará más de acuerdo. Está todo el desafío naturalista, ¿no? Que hay a la teoría y a la filosofía del derecho hartiana o a su análisis conceptual. Y obviamente pues aquí los trabajos de Brian Leiter y todo lo que tiene que ver con digamos, con el realismo jurídico en su vertiente escandinava o norteamericana, pues son muy, muy interesantes. Y obviamente yo entiendo que ese análisis conceptual, ese análisis, como dice Leiter en alguna parte, ese análisis conceptual inmodesto, ¿no? De los filósofos pensando desde el sofá de su casa e intentando determinar un concepto sin tener ninguna base empírica o sin tener mayor material que robustezca sus propias, pudiéramos decir, consideraciones de lo que estiman es ese objeto de estudio, pues está ahí toda esa crítica, ¿no? Toda la crítica, pudiéramos decir, que parte por naturalizar todos los campos de conocimiento, no nada más el derecho, y que yo creo que por ahí es donde viene el filón de la propuesta que hace el doctor Cáceres, ¿no? Para meter toda la psicología cognitiva, todos los estudios de behavioral law and economics y todas estas disciplinas que, digamos, obviamente se salen mucho de esta perspectiva un tanto tradicional de ver o analizar el concepto del derecho. Doctor Fabra. Muchísimas gracias y muchas gracias por mencionarme. Mi pregunta va dirigida, creo que respondiste algo, pero la pregunta es como, ¿qué se pierde para los esencialistas si Hart es un antiesencialista? O sea, ¿qué hay de malo? Pero de forma más importante, ok, Hart es un antiesencialista y eso lo hace una persona sensible, porque eso tiene sentido. Ok, ¿por qué importa? ¿O qué podemos aprender? ¿O qué es lo relevante de eso para la teoría del derecho? Sí, bueno,
Desde mi punto de vista, la postura antiesencialista de Hart no tiene que ver únicamente con, digámoslo de esta manera, no tiene que ver nada más porque el contexto filosófico, los desarrollos que le tocaron vivir y participar, tuvo que echar mano de las herramientas de la filosofía del análisis ordinario del lenguaje, ¿no? Yo creo que sobre todo tiene que ver porque en la idea del análisis del lenguaje ordinario, en la idea de una concepción más pragmática del lenguaje, en la idea sobre todo del uso y las derivaciones que ello tiene, yo creo que él pudo ver las soluciones a muchos de los problemas jurídicos que efectivamente se le presentaban en su momento y que a lo mejor no siguen siendo los mismos. Y aquí recuerdo al compañero brasileño que el año pasado me hizo una pregunta parecida, ¿no? Decías, bueno, tú dices que Hart, defendería una postura antinaturalista desde el punto de vista epistemológico, pero ¿tú crees que si ahora, con todos los desarrollos que ha habido, la seguiría manteniendo? Pues obviamente no lo sé, lo dudaría mucho. Pero lo que sí me queda claro, y al menos obviamente mi trabajo en este sentido pues es muy exegético y se basa mucho, muy aburrido, ¿no? Se basa mucho en las fuentes. Pero en el ensayo de 1952, la teoría de la filosofía, la situación de la filosofía del derecho en Inglaterra y en Estados Unidos, él marcaba una diferencia específicamente en este punto diciendo que mientras que en Estados Unidos las discusiones y sobre todo los análisis filosóficos habían tendido a irse por la vertiente más naturalizada o más logicista del lenguaje, en Inglaterra, en cambio, se habían decidido más por la influencia, obviamente, de Austin y del segundo Wittgenstein. ¿Qué importancia tiene? Hombre, pues yo creo que sin esta postura antiesencialista, la idea del derecho o entender el derecho como una práctica desde el punto de vista interno pudiera comprometerse, creo. Pero y sobre todo la idea obviamente, pues ahí está, por eso creo que está vinculado con la idea del giro hermenéutico, ¿no? Porque al final de cuentas nuestra concepción nuestra dilucidación del concepto de lo que el derecho es como un fenómeno basado en normas debe partir obviamente de su normatividad, pero de la normatividad de la gente que practica y que, bueno, o la parte de los oficiales que reconocen el derecho, como él dice. Yo creo que quizás por eso pudiera haber algún problema. No digo, ojo, y esto es importante, Fabra, no digo que si Hart siguiera una senda esencialista o de otro tipo, no se pudiera desarrollar una teoría del derecho con las bases y herramientas que él mismo proporciona. Eso sería otra cuestión. Pero yo digo, al menos, que te digo, estoy soltando, y como dijo ayer el doctor Juan Vega, soltando este nene, creo que la cuestión, al menos por lo que hace a la postura en esos trabajos de Hart, pudiera ir por ahí. Doctor Enrique. A ver, con respecto a esta idea de que hay una especie de debate excluyente entre el enfoque de naturalización y el análisis conceptual, yo creo que eso es un planteamiento mal entendido. Yo creo que hay un debate entre el supuesto epistémico de los esencialistas y los supuestos epistémicos de los que hacemos filosofía naturalizada. En toda la ciencia, el análisis conceptual es fundamental, es básico. Pensar en que puedes hacer algún tipo de investigación solamente con enunciados empíricos es la garantía absoluta de que no habría ciencia. Tendría solo enunciados observacionales que no están integrados dentro de ningún tipo de marco teórico general. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, nadie ha encontrado el eslabón perdido, pero es algo que se da por supuesto y le da sentido al resto de la teoría de la evolución. En las teorías de los físicos, los enunciados que tienes demostrados con verificación empírica son unos cuantos.
Lo que pasa es que permiten darle sentido a toda una serie de construcciones teóricas. Entonces, creo que es importante en este momento romper con ese falso debate. Tú puedes ser, en mi caso es algo que me han objetado en algunas ocasiones, yo soy constructivista desde el punto de vista epistémico, lo cual no es incompatible con ser empirista desde el punto de vista metodológico. O sea, puedes asumir que de las distintas formas de procesar la información hay unas privilegiadas a otras, y en este caso puedes ser metodológicamente empiricista, aunque seas constructivista, y lo que estés negando es que puedes existir o que tienes acceso a algo así como sea la realidad per se. Eso es lo único que yo creo en una versión naturalizada de la filosofía del derecho rechazaríamos. Por lo demás, todo tipo de modelo teórico requiere de conceptos. Algunos, si tú elevas el estándar de exigibilidad epistémica a que sean compatibles con los resultados de la ciencia, podrán ser validados, otros no. Muchos pues son como Alicia en el País de las Maravillas, llena tu cabeza de palabras pero no sabes exactamente de qué. Entonces, sí creo que es importante en este momento romper con ese supuesto falso debate. En alguna ocasión también estaba aquí Scott Shapiro, estábamos platicando algo ahorita Jorge y yo acerca de él. Dice, es que yo no sé ni siquiera de qué están hablando. Él era el que tenía la actitud despectiva con respecto a la naturalización. Entonces, pienso que hay que romper ese mito porque no hace bien. Generamos modelos conceptuales primero en la filosofía del derecho, algunos de los cuales pueden tener niveles de validación empírica, siendo continuidad de la ciencia. Otros carecerán de sentido, serán sin sentido. Estamos leyendo ahorita un pasaje de Shapiro también, que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso es lo que debemos depurar, pero no pensar que hay que depurar el análisis conceptual como una metodología. Yo en realidad no tendría mucho que agregar. De hecho, yo también soy partidario desde el punto de vista metodológico, no cerrarme digamos, a las diversas manifestaciones, ya sean, digamos, estemos basados todavía para utilizar una distinción que a lo mejor ya sé que no le va a hacer mucho sentido si pensemos que el derecho está más cerca de estar contenido desde el punto de vista analítico o con verdades lógicas o desde la otra perspectiva con verdades de hecho, y yo no estaría digamos en ningún caso en desacuerdo en la afirmación central que me hace de que no hay diferencias o que no hay una distancia insalvable entre el análisis conceptual y la filosofía naturalizada por el hecho de que todos ocupan de conceptos para trabajar. Entonces no tendría más. Bueno, si no hay otra pregunta, damos por cerrada la mesa y…